Dios nos bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor y a la vez para iniciar así la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar pidiendo que Dios nos guíe. Dios bueno y justo, te damos gracias, Señor, por estar con nosotros. Te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias por cada vida presente ya en tu casa. Señor, tú eres la esperanza de nosotros. Hasta aquí nos has ayudado y creemos que lo seguirás haciendo, Señor, cada día con nosotros. Este día, Señor, bendícenos en este tiempo que tomaremos para la lectura y la meditación de la palabra. Yo ruego, Señor, que tomes mi vida para compartirla y que quites lo mío y que establezcas lo tuyo, Señor. Permite que tu palabra, Señor, lleve fruto en cada corazón. Así, Señor, en aquellos que nos van a estar escuchando y mirando a través de las redes sociales. Glorifícate en cada vida, Señor, que tu palabra pueda hacer eco en cada corazón. Nos dejamos en tus manos, Señor, bajo la guianza de tu Santo y Divino Espíritu. Amén. Amén. Este día vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro del Éxodo, en el capítulo número 15, y vamos a leer el versículo número 26. Éxodo número 15 y el versículo 26. Vamos a leer en el nombre del Señor. La palabra dice a la letra: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Siéntese, hermanos, en este día. Hoy he titulado el tema La importancia de atender los mandamientos de Dios. ¿Sí? Esto es tan importante para nosotros, conocer lo que Dios ha mandado. Dios tenía un pueblo que amó desde el principio y lo sigue amando hasta el día de hoy, al pueblo de Israel, un pueblo que permaneció esclavizado por más de 400 años en Egipto. Dios lo sacó con mano fuerte, con brazo extendido, y en el camino les dio mandamientos. Si ellos guardaban los mandamientos de Dios, todo lo que ellos habían visto en las 10 plagas que vinieron sobre los egipcios, el Señor dijo: ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios enviaré a ustedes, con la condición, si obedecían, si querían. Dios manda y de nosotros depende el obedecer. Y quiero señalar algunos pasos, sin meterme en este día en el capítulo 20 del Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Quiero señalar en el capítulo 16 del Éxodo
en un mandamiento que Dios dio a los hijos de Israel, pudieron contemplar ellos algo que no esperaban. Capítulo 16, versículo 20. Y dice así: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué fue lo que se agusanó? Había que recoger el maná que caía del cielo. Y Dios les dijo: hay que juntar cada día, nada más lo que vamos a consumir. Y algunos dijeron: no. Y tomaron doble. El problema que fue para ellos que se agusanaron, ¿sí? Todo lo que habían acumulado de maná en las ollas que ellos tenían se convirtió en gusanos. La desobediencia es tan terrible, hermanos, que no podemos nosotros obtener gracia delante de Dios cuando caminamos desconociendo lo que Él manda. Ellos pensaron que fue Moisés quien puso el orden. Moisés no enseñaba nada, solamente lo que Dios le ordenaba que dijera. A ellos se les agusanó el maná. Siempre en el pueblo de Israel hubo gente desobediente. En el capítulo 7 de Josué, del versículo 1 en adelante, se habla de que Josué dio mandamientos a los hijos de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. No deberían tomar nada de lo que vieran allí, todo lo tenían que destruir. Y en este capítulo 7 de Josué se encuentra la historia de que un hombre llamado Cam, este hombre se encontró un lingote de oro, un manto babilonio y oro también, claro que trajo. Mientras que los hijos de Israel, unos celebraban la victoria después de ver que los muros de Jericó se cayeron, Cam, recogiendo cosas valiosas para él, cuanto a los ojos de Dios era anatema. La palabra anatema significa maldito o maldición. Aquello estaba maldito. Y Cam lo llevó a su casa. El pueblo desconocía la acción de este hombre, desconocían. Y dice la Biblia que después de Jericó tenían una ciudad pequeña al frente que también tenían que destruir. La ciudad se llamaba Ahí. Y los hombres de Josué le dijeron: mira, no necesitamos ir tanta gente, con 3,000 que vayamos los vencemos. Y resulta que fueron a la guerra contra la ciudad de Ahí. Y sucedió que los hijos de Israel salieron derrotados. Murieron bastantes israelitas. Y esto fue algo que causó tristeza a Josué. Josué lloró en la presencia de Dios. Josué lloró
Y le dijo: Señor, ¿por qué pasó esto? Cuando él oraba, Dios le dijo: es que hay anatema en mi pueblo Israel. Había anatema. Y por esta causa, la victoria de los hijos de Israel no la lograron. No la lograron, sino que tuvieron derrota. Cuando Dios le revela a Josué que había anatema en el pueblo, el pueblo de Israel, enojados los que no habían cometido este mal, Josué los envió a ver dónde tenía escondido aquel hombre y confesó, y lo mataron con toda su familia, dice la Biblia. La anatema estaba allí y la anatema se quitó, la maldición se quitó hasta que mataron a aquel hombre con toda su familia. Por un solo hombre, el pueblo de Israel estaba sintiendo estragos. La bendición se apartó. Nadie sabía quién había hecho, pero Dios sí supo. Y tuvo que eliminar, hermanos, aquella familia. La desobediencia a Dios tiene terrible consecuencia. Dios ha mandado en mucho tiempo al pueblo, y el pueblo ha resistido las órdenes de Dios y no las ha cumplido. No solo ocurrió allá, hermanos, en Israel, sino que sigue en lo que es la iglesia. Israel se corrompió teniendo imágenes, de acuerdo al Éxodo 20, les prohibió Dios, y vemos en el caminar de Israel, tenía diferentes dioses, diferentes imágenes. Hoy, aunque la iglesia, hermanos, no tengamos imágenes en nuestra casa, seguimos desobedeciendo. Cada quien sigue caminando a su manera. Razones por la cual también Dios no puede confirmar su palabra en nosotros. Porque Él lo dijo en el primer libro de Samuel: yo voy a honrar, dijo el Señor, solamente a los que me honran, pero los que me tengan en poco, también en poco serán tenidos. Hermanos, Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos. Somos nosotros los que tenemos que ponernos a la obediencia de Dios. Y ante sus ojos, nosotros no le podemos ocultar nada. Nada, hermanos. Porque Él sabe todo. Él sabe todo. Y el problema es que la iglesia, vamos a darle cuentas a Dios. ¿Sí? Vamos a darle cuentas a Dios. Ahora, encontramos en el capítulo 13 de Primero de Reyes un señalamiento, hermanos. Gloria al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 13, del versículo 1 hasta el 24. Esto lo hemos leído algunas veces y Dios manda, y muchas de las veces nosotros por X cosa nos desviamos de las órdenes de Dios. Vamos a leer esta porción, hermanos. Vamos a encontrar aquí un gran siervo de Dios que no atendió los mandamientos de Dios. Trató, pero finalmente desobedeció. Y dice así
Primero de Reyes, capítulo 1, capítulo 13, verso 1 en adelante. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judea a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judea? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú y un ángel.
me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho: no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Podemos ver nosotros un mandamiento sencillo, ¿sí?, que no se atendió. Este grande siervo de Dios que había venido de la tierra de Judá, con un ministerio, hermanos, asombroso, vino a cumplir una misión que Dios le había dado de profetizar contra un altar donde se ofrecía incienso. Vino a manifestar delante del rey que ofrecía sacrificios, y allí dijo al altar que allí iban a quemar huesos de muertos, iban a sacrificar sacerdotes. Algo tremendo, hermanos. Y como señal, aquel varón dijo: el altar se romperá, la ceniza se esparcirá. Cuando el rey, que estaba, hermanos, ofreciendo sacrificios, escuchó esto y dio la orden, extendió su mano y dijo: deténganlo. Ocurrió algo tremendo, una intervención divina. A través del poder de Dios, la mano de aquel rey se secó, se quedó paralizada. El rey, lógico que se aterrorizó, se humilló y le pidió al siervo de Dios que orara para que su mano fuese restituida. Ahora, él ora a Dios y la mano del rey, dice la Biblia, que quedó como era antes, sana por la misericordia de Dios. Ahora el rey hace un ofrecimiento al profeta, al siervo del Señor, y le dijo: vamos a mi casa para que comas y allí te voy a dar un presente. Y el siervo de Dios se acordó y le dijo: mira, no podré ir contigo, porque por palabra de Jehová me es ordenado que yo no coma pan en este lugar y que no beba agua y que no regrese por el mismo camino. 3 cosas, hermanos: no comas, no bebas y no regreses por el mismo camino. Y se fue el varón de Dios, se fue con el temor de Dios en su corazón,
tal vez con mucha hambre, tal vez con mucha sed, tal vez muy cansado, pero se fue. Pero la trampa del diablo siempre está para los seguidores de Dios. ¿Sí? La trampa del diablo está allí. Si el Satanás no logra de una manera, va a querer lograrlo de otra. Y dice la Biblia que había unos muchachos ahí que escucharon al profeta decir cosas al rey. Y ellos vienen y le cuentan a su padre que también era un profeta, que se señala profeta viejo, inútil para el servicio de Dios, porque cuando él fue a buscar al profeta y lo encuentra, le pregunta: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judea? Y le dijo: yo soy. Y cuando él le dice: mira, yo soy también profeta como tú, porque no había hecho el trabajito que había hecho el otro. ¿Sí? Porque no había hecho, si era igual. Ahí es donde está, hermanos, la advertencia para los engaños del mismo demonio. Y aquel hombre se acuerda otra vez de los mandamientos de Dios y le dice: mira, no podré ir a comer pan ni a beber agua contigo, ni regresar por el mismo camino, porque por palabra de Jehová me es ordenado. Aquel tenía instrucciones directas de Dios. Él no tenía que atender, hermanos, órdenes intermedias. Él tenía trato con Dios. Dios le había dicho: vas a ir a Betel, vas a hacer esto. Pero en este momento le dice aquel que un ángel le había revelado de parte de Jehová que regresara. Y regresó, comió y bebió. Y aquel profeta viejo, Dios lo usó en una manera terrible para que le dijera: fuiste un rebelde a los mandatos de Dios. Por tanto, no entrarás en el sepulcro de tus padres. Y le ensillaron un asno y caminó de regreso. Y en el camino lo encontró un león y lo mató. Hay ministerios grandes, hermanos, que Satanás trata de derribarlos. Este hombre utilizó una mentira que un ángel del Señor le había hablado. Pablo dice así a los Gálatas, hermanos, a una iglesia que era salva. Y Pablo habla aquí del evangelio en el versículo 6 del capítulo 1, dice así del 6 en adelante. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La iglesia de Galacia está recibiendo una exhortación fuerte del apóstol Pablo, porque se habían apartado de la enseñanza del evangelio. Dice: estoy maravillado, la verdad, de que tan pronto os hayas apartado del camino correcto y hayas reconocido otro evangelio, otra doctrina, otra enseñanza. Dice Pablo: no es que haya otro, sino hay quienes os inquietan. Hay gente que puede ver un hermano que asiste totalmente a las reuniones, a orar, a leer la Biblia, a escuchar la predicación, y no va a faltar quien le diga: no vayas. Hace mucho tiempo, cuando mi papá era el pastor, un hermano llegó con unas primicias. Y no faltó una hermana que no diezmaba, que no ofrendaba y que no cooperaba. Se le parara delante de este hermano y le dice: ¿para qué llevas tú ahí eso? Él tiene, no le lleves. Y era una mujer que parecía que conocía el evangelio, hermanos, pero como no lo vivía, inquietaba al otro que no hiciera lo que Dios manda. Cuando alguien de los creyentes ha leído la Biblia y la entiende, y venimos a la escritura que dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuando nosotros damos, Dios nos recompensa, pero el diablo transquiversa las cosas y confunde a la gente. Y no puede ser un pagano. Viene uno que parece que es hermano, pero parece, pero no es. Este es el problema, hermanos. Pablo dice: y aún si nosotros les predicáramos otro evangelio que el que predicamos, o un ángel, sea anatema, sea maldito el que haga esto. Nosotros tenemos que atender la enseñanza de la Biblia, los mandamientos de Dios, porque si nosotros no lo hacemos, hermanos, Jesucristo dijo en San Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos, guárdalos. Es muy importante atender las ordenanzas del Señor. No nomás es decir yo creo, no nomás es decir voy al culto, no. Tenemos que caminar en obediencia. Si no caminamos en obediencia, no guardamos las ordenanzas del Señor. Porque Jesús habló en el capítulo 15 de Juan y el verso 14: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Imagínense, hermanos, si alguien ande gritando por ahí: yo soy enemigo de Dios. Nadie. Hasta el diablo dice que cree en Dios. Imagínense los humanos. Mucha gente cree en Dios, pero sin mandamientos. Sin mandamientos. Alguien puede estar ya años en el evangelio, pero sin mandamientos también.
No podemos obtener nada porque no somos obedientes a la palabra del Señor. Y dice que somos amigos si hacemos lo que Él manda. Ahora, ¿qué es lo contrario de amigo? Enemigo. Entonces nosotros tenemos que oír la enseñanza de aquel siervo Job cuando dijo: amístate ahora mismo con Él, y por ello te vendrá bien, y tendrás paz, y alejarás la aflicción de tu casa. Pero tenemos que amistarnos. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra del Señor. Cada día nos estamos acercando al tiempo de ajuste de cuentas, hermanos. Cuando leemos nosotros la enseñanza de Jesús acerca de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Dice la Biblia que las prudentes tenían su lámpara y la tenían llena de aceite. Las insensatas tenían lámpara, pero no tenían aceite. ¿Cómo es posible que le digamos: Señor, te estamos esperando, y no estamos listos? Una lámpara de aquellas antiguas, para que ardiera y diese luz, tenía que tener aceite. Hoy tenemos lámparas de gas. Hoy tenemos lámparas recargables. Y nosotros sabemos que una lámpara sin recargar no sirve. Una lámpara sin gas tampoco sirve. El rey David presenta la palabra como la lámpara. ¿Sí? El rey David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, y es lumbrera mi camino. Ahora, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Si nosotros no nos preocupamos por tener palabra y por tener la guianza del Espíritu Santo, hermanos, corremos mucho peligro después de haber oído el Evangelio, después de haber escuchado la palabra. Los que leen la Biblia saben la historia de Israel. ¿Cómo le fue al pueblo de Israel, hermanos? Dejando a Dios, edificaba altares para adorar imágenes, cosa que está prohibido. Hoy la iglesia ya no tiene imágenes, la iglesia evangélica ya no tiene imágenes para adorar, porque sabemos que a Dios no le agrada eso. Pero no es solo no tener una imagen. Vivir en desobediencia es peligroso. Es peligroso. El Señor pronto va a venir, hermanos. Va a levantar su iglesia. Va a levantar su iglesia. Y tal vez muchos en ese día digamos: pero ¿por qué me quedé? ¿Por qué yo? Si yo también iba al culto, también a veces daba, cooperaba, diezmaba, ofrendaba cuando yo quería. Es necesario leer la Biblia y empezar a practicar obediencia si no lo hemos hecho hasta este día, hermanos. Porque cada uno va a recibir su recompensa. Como dice el Señor: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Razón por la cual tenemos que ocuparnos. El Evangelio nos trae la buena noticia: que Dios nos ama, que Dios tiene propósito de salvarnos a todos. Dijo el apóstol Pedro: Dios no quiere que se pierda ni uno, pero el que se pierde se va a perder por su gusto. Así como Ananías, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Ahí en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira
Vieron que la iglesia, hermanos, vendía posesiones y traían lo que era de valor para la obra de Dios. Y ellos se emocionaron, hermanos, pero cuando vendieron su posición, se pusieron de acuerdo para no entregar todo lo que era de dinero. Y solo entregaron una parte. Y la Biblia dice que murieron los dos. Los dos. Entonces nosotros vamos a tener cuidado, vamos a luchar, vamos a esforzarnos por obedecer al Señor. Sin esfuerzo no vamos a lograr nada. Hay que orar, hay que buscar de Dios, porque vimos en lo sencillo Israel, le dijeron: si obedeces, no te va a venir ningún mal. Y a veces nosotros también decimos: pero ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Si nosotros honramos a Dios, hermanos, tengan por seguro que Él nos va a honrar a nosotros. Yo creo que mucha gente que nos está viendo por las redes sociales, hay algunos que notifican 10, 20 personas más que están compartiéndose el mensaje. Esto lo hacemos no solo para dentro de las 4 paredes, sino para que lo miren, lo oigan en otros lugares. Así que tenemos que orar primero por nosotros, que Dios nos afirme, y hay que orar por los que nos están viendo por las redes, para que la gracia de Dios, la misericordia de Dios alcance la gente y cada persona pueda ser salva a través del sacrificio de Cristo. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor agradeciéndole su palabra. Padre bueno, te alabo y te glorifico, Señor, porque tú has hecho manifiesto al corazón del ser humano tus ordenanzas. Ayúdanos, Señor, para practicar lo que tú has mandado. Ayúdanos a practicar lo que tú te agrada. Señor, danos de tu poder para hacerlo. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres. Para nosotros, dice tu palabra, que lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Yo te ruego, Señor, que bendigas tu iglesia. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos mantenga unidos en la esperanza de estar un día contigo, Señor. Bendice también a todos aquellos que nos miran por las redes sociales. Que tu gracia, tu amor, tu misericordia sea con ellos. Padre, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo en la vida de nosotros. Nos ponemos en tus manos y nos dejamos, Señor, bajo tu guianza divina. En el nombre de Jesús. Amén.